Ahora nos toca hablar de un tema muy importante en cuanto a lo que la Biblia dice, pero también en la vida real. Es un tema que tiene muchas implicaciones para todos de nosotros, porque tarde o temprano todos de nosotros vamos a enfrentar nuestra propia mortalidad. Hoy queremos tocar y hablar del tema de la muerte. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la muerte? Ahora, primero, quizás pensamos que la muerte no es un tema muy importante para la escatología, pero cuando pensamos en la escatología personal, digamos, algo que hemos evitado hasta ahora, cuando pensamos en nuestra propia escatología, sí tenemos que pensar en la muerte. Pero no queremos hablar tanto de eso. No puedo, digamos, hablar de la muerte de cada alumno que está llevando este curso, o ni siquiera de mi propia muerte. Nosotros queremos entender cuál es la muerte, qué es la muerte, por qué la muerte y cómo vamos a buscar salvación de ella. Es algo que es un tema sobrecultural, digamos que no importa dónde ha nacido una persona, siempre la muerte y nuestra mortalidad es un tema importante. Y creo que entre todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento no hay mejor resumen que las mismas palabras del apóstol Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la salvación, la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces no tenemos que pensar mucho más allá de simplemente ese versículo. La paga del pecado es la muerte. Y algo interesante es que hoy en día, por la influencia de la ciencia moderna en nuestras vidas, aún dentro de la iglesia, muchos creyentes, muchas personas cristianas piensan que la muerte es algo natural, que simplemente es algo que todos vamos a padecer. Aún si buscas, digamos, una definición de la muerte en un diccionario, ¿qué vas a encontrar? Cesación o término de la vida. O en el pensamiento tradicional, en otras palabras, religioso o quizás equivocado. Hoy día tradicional tiene un significado malo. Separación del cuerpo y el alma. Pero esta definición gana. Cesación o término de la vida. Cuando hablamos de la muerte natural, muchas veces pensamos en simplemente que el cuerpo, el organismo, es incapaz de sostener el homeostasis. En otras palabras, el cuerpo deja de poder respirar, el corazón deja de latigar, el cerebro ya ha muerto. Entonces, ¿cómo definimos la muerte y la vida? Científicamente no es tan importante para nuestro curso, pero sí tenemos que ver que el mundo ha dado una nueva definición a la muerte. Y lo ha dado esa definición porque solo ha podido entender la muerte dentro de los términos científicos. Sin embargo, la Biblia nos da muchas respuestas acerca de la muerte. ¿Qué es? ¿Por qué existe la muerte? Por ejemplo, si nosotros pensamos en el comienzo de la Biblia, ya Génesis 2:16, antes del primer pecado, ¿qué dijo Dios a su pueblo, a Adán y Eva? Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Ahora, ¿cuál es entonces el castigo por comer de este árbol prohibido? La muerte. No podemos evitarlo. La muerte no es nada natural. El hombre y la mujer fueron los dos creados para vida eterna. Su diseño fue para la eternidad, no para morir. La muerte fue introducida como un castigo del pecado. Es el engaño de la serpiente. Cuando la serpiente habla con la mujer y le dice, entonces, voy a borrar Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán.
Específicamente la serpiente aprovechó de este castigo para convencer a la mujer y luego al hombre que no era ningún problema comer del árbol. Es muy interesante cómo trabaja, interesante, asombroso, pero también temeroso, cómo trabaja, cómo obra esta serpiente, cómo obra nuestro enemigo. Siempre busca disminuir los castigos de nuestro pecado. Y llegamos a pensar que sí podemos cometer adulterio, porque nadie se va a dar cuenta. Nadie va a enterarse de lo que hemos hecho. O sí podemos mentir en este caso. ¿Por qué? Porque nadie nos va a sorprender con la verdad. Sí podemos engañar o robar o podemos codiciar mientras nadie sepa. Y eso es el engaño desde siempre de la serpiente, de disminuir el castigo para nosotros. Entonces, ¿cómo aprovechó eso la serpiente? Les convenció que, bueno, si comen, no morirán. Y eso es exactamente lo que sucedió, sin embargo. A pesar de que fuimos creados para vivir eternamente, la muerte fue introducida para castigar y luego para controlar el pecado. Cuando pensamos, por ejemplo, en el diluvio, fue una manera de controlar la maldad del hombre. Por eso, después del diluvio, ¿qué dijo Dios? Voy a limitar los años del hombre. ¿Por qué? Porque Dios sabe que cuantos más años vivimos, más pecado cometemos. Entonces, tenemos que verlo de esa forma, dejar atrás un poco esta idea y definición científica que la muerte es algo natural. Solo es natural porque es normal y podríamos decir que está bien decir que la muerte es normal, es normativo. Sin embargo, no es nada natural. Nosotros somos diseñados para vida eterna y eso es exactamente la promesa que Dios le dio a Adán y Eva. Parte de la maldición a la serpiente que algún día va a traer la muerte ¿a quién? A la serpiente. Eso es importante. Eso es importante. Entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva? Bueno, sabemos, y eso es complicado para algunas personas, porque Dios dijo que morirán si comen del árbol y luego no murieron. Pero tenemos que ver algo bien claro. Primero, si ellos comenzaron a morir desde el momento de comer del árbol. Tenemos que ver desde el momento que ellos cometieron el pecado, desde el momento de la infracción, ellos comenzaron a morir. Por eso inmediatamente se dieron cuenta que estuvieron desnudos, tuvieron vergüenza de su desnudez. Fue un gran problema para ellos. Escondieron de Dios. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza. Entonces, la muerte sí les llegó al momento de pecar. Solo la muerte física, no todavía. Y también podemos decir que ellos murieron espiritualmente, también inmediatamente. Murieron ellos espiritualmente ese mismo día, ese mismo momento que cometieron el pecado. En ese momento, ellos perdieron acceso a Dios, ya no podían caminar en el huerto con Dios, perdieron acceso a Dios, perdieron paz en sus corazones, por eso se dieron cuenta que estuvieron desnudos y tenían vergüenza. No tenían paz y también perdieron por completo la esperanza para el futuro. Ellos sabían que ya desde ese momento lo que los espera era la muerte física. Entonces podríamos decir que la victoria sobre el pecado es la victoria sobre la muerte. Estas dos ideas, el pecado y la muerte, están tan conectados y enlazados, que nosotros tenemos que ver que parte de nuestra escatología, algo que nosotros anhelamos para nuestro futuro, es la muerte de la muerte. Hay un libro buenísimo, no lo he podido encontrar en español y no sé por qué hay mucha literatura de los puritanos que no lo han traducido al español.
Pero hay un libro buenísimo de Juan Owen. Es su magnum opus, es su mejor libro, su obra mayor, ¿no? Que se llama La muerte de la muerte, la muerte de Cristo. Y todo el libro se trata de nuestra justificación por la fe en Jesucristo y que eso nos da la esperanza que aun si nosotros padecemos la muerte física, no realmente morimos. Y eso es exactamente lo que Jesús quiso decir cuando dijo que es la resurrección y la vida. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué quiere decir o qué dice el Antiguo Testamento acerca de la muerte? Bueno, hay algunas ideas, la verdad es que el Antiguo Testamento no destaca por completo una doctrina de la muerte o ni de los cielos o del sepulcro. Podríamos ver, por ejemplo, en Génesis 15:15, que Dios promete a Abraham: y tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. No quiere decir solamente que Abraham va a ser muy viejo cuando muere, sino también habla de que en su vejez ya va a experimentar una comunión mayor con Dios. Te reunirás en paz con tus padres. Ahora, ¿qué es lo que Dios podría estar diciendo cuando habla de eso? Que Abraham va a descansar con los padres. Y este es un ejemplo de varios ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento específicamente. Más bien podríamos ver que la mayoría de las veces que Dios habla de la vida después de la muerte, lo explica en estos términos: que estarás o te reunirás, tú vas a estar con tus padres en paz. Job 19 dice así: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. También sé que he de contemplar a Dios, aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Yo mismo seré quien lo vea y lo veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro ya estoy desfalleciendo. Ahora, hay muchas preguntas acerca de eso. ¿Cómo puede Job hablar de ojos y ver a Dios si está hablando de que su cuerpo está putrificándose en la tierra? Bueno, algunos piensan que Job, que es un libro muy temprano en el Antiguo Testamento, algunos piensan que Job ya está pensando, ya está previendo ya la resurrección de todos los cuerpos. Ahora vamos a llegar a eso, pero la idea de la resurrección es que después de la muerte todos nosotros tenemos que pasar por Seol, o Hades también es conocido en la Septuaginta. Esta idea de Seol o el sepulcro tiene varios significados realmente en el Antiguo Testamento, pero uno de ellos por lo menos es un estado intermedio, un lugar donde esperamos algo. Esperamos que para los judíos, ellos sí esperaban en una futura resurrección, y vamos a ver algunos pasajes que hablan de eso. Pero es importante ver que Job por lo menos entiende que después de la muerte, después de ser sepultado, después de destruir el cuerpo, nosotros vamos a ver a Dios. Entonces, el Antiguo Testamento por sí completamente rechaza la idea que todas las cosas, la vida, la esencia nuestra termina o es aniquilada, digamos, cuando morimos. Más bien que hay algo después de la muerte. Y podemos ver eso en muchos otros pasajes. Ahora, algo interesante es que podemos ver que en los Salmos vemos más la idea de los cielos. No entendemos mucha idea de los cielos o este estado intermedio, más aparte de los Salmos. Por ejemplo, en Salmos 73, 24 a 25. Me has guiado para seguir tu consejo y al final me recibirás en gloria. ¿Y quién tengo en los cielos? Solo a ti. Sin ti no quiero nada aquí en la tierra. Entonces, esta idea de los cielos, de un estado intermedio, mientras una persona espera una resurrección por completo de su cuerpo,
comienza en el Antiguo Testamento. Comienza con esta idea. Ahora, ¿qué es exactamente Seol? Bueno, Job 21 dice, pasan sus días en prosperidad, pero de repente descienden al Seol. Ok, no suena bien. Salmo 139, 8, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el sol preparo mi lecho, ahí estás tú. En la mayoría de los contextos de Seol, representa la idea del sepulcro. Perdón. Y el sepulcro es solamente, más bien en algunas de las traducciones de la Biblia, ni siquiera dice Seol, simplemente dice sepulcro. Pero como 67 veces en el Antiguo Testamento, Seol representa una idea mucho más allá de solamente el lugar físico donde una persona es sepultado o enterrado. En la mayoría de esos pasajes, Seol representa un lugar de retribución, un lugar donde nosotros tenemos que responder por lo que hemos hecho o no hecho. Y en muchos contextos parece un lugar neutral. Por ejemplo, en Salmo 139 podríamos ver que el salmista en parte entiende que podría ir a Seol y ahí estás tú. Entonces muchos han dudado, ¿Seol representa el infierno? ¿O Seol simplemente representa la idea completa de la muerte? Yo opto por la segunda definición. Seol para mí, porque hay algunos contextos en que Seol no parece un lugar es un lugar donde tenemos que responder por nuestras obras, pero no necesariamente un lugar donde pagamos por nuestros pecados. Entonces, yo veo que más Seol representa la idea completa de la muerte, que para el Antiguo Testamento no tenía una definición muy completa. Y Isaías 26, por ejemplo, dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo despierten y den gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba y la tierra dará a luz a los espíritus. Entonces, otra vez tenemos esta idea de la resurrección. Tenemos esta idea de que después de la muerte va a haber un tiempo en que los muertos serán despertados, ¿ya? Donde van a volver a vivir. Pero no está completo. No podríamos decir que hay un pasaje que lo destaca por completo y explica todo eso. Solo tenemos que juntar diferentes ideas de diferentes textos. Pero lo que sí podemos ver del Antiguo Testamento es que ellos entienden la muerte como el castigo y manera de controlar el pecado, y también que todos van a ir a Seol para primero responder a sus hechos. Ahora, es interesante que también la mayoría de los pasajes que hablan de Seol, claro que hay algunos que lo hablan como un lugar neutral, pero la mayoría lo entienden como un lugar malo. Por eso muchos han entendido a Seol o Hades como un lugar del infierno. Yo creo que eso es demasiado un extremo, porque yo creo que más lo que vemos del Antiguo Testamento es que los autores del Antiguo Testamento entendieron que la muerte era muy complicado para muchas personas. Y entendieron que muchos, por no creer y no confiar en las promesas de Yahvé, iban a perderse. Y al perderse, Seol no fue un lugar neutral. En sí podríamos decir que no existe un lugar neutral. Después de la muerte tenemos que responder por nuestras obras. Y vamos a llegar a eso en la próxima lección cuando comencemos a ver cómo el Nuevo Testamento entiende la muerte y esta idea del estado intermedio, lo que nosotros llamamos el cielo. Bueno,
Quedamos en eso y nos vemos en la próxima lección.